Yo no fui el viernes, profe, pero el jueves nos quedamos y vimos el video ahí con algunos chicos Sí. y lo estuvimos discutiendo. Bueno, ¿cuál video vieron? El de A Estrella. Ok. Bueno, en realidad quería saber si hay alguna pregunta, concretamente, porque acá hay dos cosas. A ver, si no hay ninguna pregunta, bueno, vamos a avanzar un poquito más con la parte de búsqueda local, que es el siguiente tema que viene, pero digamos que hay que empezar a hacer el trabajo, básicamente. O sea, yo diría, podemos avanzar en esta clase con búsqueda local, pero ya el jueves no tiene sentido que yo siga avanzando con algoritmos genéticos porque lo que quiero es que empiecen rápidamente a empezar a hacer el trabajo práctico. Entonces, digamos, a conciencia, díganme que si han empezado a hacer el trabajo práctico. No, no, yo no, por lo menos. Sí, más o menos. Profe, le quería preguntar yo acerca del JIT. No sé, tal vez lo ha dicho en alguna clase, pero recién ahora estoy un poco más ubicado en el tema. ¿Cómo nos recomienda que es más mejor que organicemos los temas, el tema de los branch? No sabía si hacer un branch para cada uno de los ejercicios. No sé, usted que tiene más experiencia, ¿cómo sería mejor para organizarnos dentro de lo que es JIT? Bueno, a ver, denme un segundito que voy a buscar unas diapositivas que yo tengo. ¿Vieron el video de Git? Sí, Primero, se dice Git. ¿Ah? O ok. sea, por más que sea. Sí, le digo porque hay como... Entiendo que es como dudoso. De hecho, no me acuerdo, no sé qué significa la sigla. Pero, digamos, yo he hablado con gente de habla inglesa y todo el mundo le dice Git. Eh, ¿Vieron? No sé si han visto el video de eso. Sí, sí. Bueno, yo Sí, voy a abrir, yo voy a abrir de vuelta las slides. Un segundo. Y vamos a ir charlando un poco sobre los dibujitos que tengo ahí. Bueno, eh, listo. Ahí les voy a compartir la pantalla. Ahora les voy a compartir solamente una pestaña, así no hacemos el efecto. Ahí está. Ahí deberían estar viendo la diapositiva. Sí, se sí, ve. perfecto, profe. Bueno, listo. Entonces, eh, así como in a nutshell, Git es un sistema de manejo de versiones, ¿no? Que tiene la característica, a diferencia de sus antecesores, de que es distribuido. Es decir, que en nuestra máquina local vamos a tener un repositorio vamos a tener un repositorio con todas las de la ley, básicamente, ¿no? Cada uno de los desarrolladores que trabajen en esto va a tener un repositorio y hay un repositorio central que es el que le solemos llamar origin, ¿no? Que es como el que concentra todos los cambios de los distintos desarrolladores cuando esos cambios están terminados. Entonces, dentro de bueno, acá están las operaciones, yo creo que en el video las explico, pero básicamente, eh, en realidad esto de las ramas ha sido así desde siempre, con todos los sistemas de manejo de versiones, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se trabaja en Git normalmente? A ver si hay alguna. Esta es un poco mejor. Entonces, nosotros tenemos branches. Acá, estas líneas horizontales representan lo que son las ramas o branches, ¿no? En realidad no son líneas totalmente independientes. O sea, esto es una estructura de árbol o de grafo, en realidad no es un árbol, es un grafo parecido a esto que se ve acá, ¿no? O sea, generalmente arrancamos de un nodo master, de un nodo, no, de una rama master, como les decía el viernes, en algunos sistemas de versiones les están empezando a decir main en vez de master. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que hay una tendencia en tecnología a cambiar ciertas palabras que tenían algún sesgo discriminatorio. Eso se lo explico porque se lo van a empezar a encontrar en varios lugares. Entonces, por ejemplo, esta rama, a este branch
toda la vida se le ha dicho master, o sea, desde los 90, que fue cuando Linus Torvalds, que fue el mismo creador de Linux, es el que creó Git. Este branch siempre se ha llamado master, pero ahora recientemente en algunos repositorios, como por ejemplo GitLab, le han empezado a llamar main. Entonces, por ahora están coexistiendo. Hay veces se van a encontrar con branches que se llaman master, hay veces que se llama main, pero básicamente ese es el branch principal, son lo mismo. Entonces, todos los branches generalmente se crean directa o indirectamente a partir de master, ¿no? Por eso es que este gráfico, que no me alcanza para explicar lo que les quiero explicar, pero básicamente este es el que muestra una estructura más parecida a la realidad. O sea, acá lo que le faltaría a este otro gráfico es que esta que dice feature, acá en realidad debería tener una línea que vincule con master, porque directa o indirectamente ha sido creado desde master. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, lo que normalmente se hace es, o a lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Es, no, perdón, no es lo que a mí me gusta hacer. Hay como metodologías, porque hay distintas formas de usar esto, pero lo más común es, pues tenés un branch master, que es el primero. A partir de master se crea otro branch que se llama develop, que no es este que dice feature, es otro que va en el medio, digamos, ¿no? Que se llama develop. Y a partir de develop se crean estos que se llaman los feature branches, ¿ah? Las ramas de funcionalidades, sería la traducción. O también se las suele llamar topic branches, o ramas de temática. En definitiva, son distintos nombres, les voy dando un poco la terminología, pero lo que mantienen, o sea, ¿para qué sirven cada uno de esos tres niveles? El branch de master generalmente es el que tiene la versión que está en producción, la última versión estable. El branch de develop, saben que vamos a hacer otra diapositiva. Yo voy a hacer otra diapositiva, que después de última la dejo agregada ya acá. Y la vamos a ir dibujando para no hacerlo en el aire. Profe, después puedes subir estas diapositivas. Estas están online, estas son las que están linkeadas en el sitio. No sé, perdón, voy a cambiar de pestaña. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, no las encontré en aula abierta. Eduardo. Sí, en el aula abierta. Bueno, esta clase va a ser un poco caótica, pero prefiero que sea así porque lo que es estructurado es como lo que ya está en los videos, ¿no? Deme un segundito. Aula abierta. Deme un minuto. Ustedes todavía están viendo las diapositivas, ¿no? Sí, solo las de... Eh. Un minutito. Bueno, a ver, voy a cambiar para compartir todo el navegador. Dame un segundo. Bueno, entonces, ahí ven la página del aula abierta. Sí, profe. Sí, Bueno, como les decía el otro día, acá en donde dice material del curso, a ver. No, esto, me han hecho un lío con esto. Ah, porque esta no es la...
esta no es la de ustedes, esta es la de la licenciatura, ahí está. Entonces, ustedes cuando entran a la página de cátedra van a ver algo parecido a esto. Hay algo que se llama, una pestaña que se llama material complementario. Y acá está, bueno, está el video, no están las slides. Ahora voy a agregar un link a las diapositivas. Hay un video que muestra estas mismas diapositivas, pero claro, está en formato de video nada más. Pero ya les voy a agregar un link a las diapositivas para que, y esto está linkeado directamente a esto. Entonces, cualquier cambio que yo haga acá directamente queda enlazado. Así que, ahí está, new slide. Así que listo. Bueno, entonces, pero claro, eso es donde encontrar esto que estamos viendo acá. Sí, profe. Sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar con un dibujo parecido al que estábamos viendo antes. Entonces, este va a ser el branch de master. Master o main le vamos a poner. Perdón, que tengo el idioma mal configurado. Ahí está, ahora sí. Listo. Entonces, este es el branch con el que arrancamos, ¿no? Esto generalmente arranca con un... si arrancamos en un... los circulitos, esto lo que representan es un estado, ¿no? Es un estado del código. Entonces, inicialmente el branch está vacío, pero bueno, es el estado inicial. A partir de ahí, generalmente, uno crea el branch. El primer branch que crea es, como les decía, el de develop. Los nombres son sugerencias. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, pero son convenciones más que sugerencias, ¿no? O sea, todo el mundo usa los mismos nombres. Entonces, usen esos nombres. Y generalmente son todos con minúsculas. Entonces, en realidad, el branch de develop generalmente se crea a partir de master, ¿no? Entonces, vamos a cambiar por una... No, tampoco. Ahí está. Entonces, después del develop, del branch de develop, se suelen crear N topic branches. O sea, cada vez que ustedes van a desarrollar una funcionalidad nueva, desarrollan un topic branch. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que me hicieron recién, en realidad, generalmente cada funcionalidad requiere un branch. Yo no les voy a exigir que lo hagan exactamente así, pero, digamos, pueden tener un branch que sea el ejercicio, y acá pueden tener, perdón, un nivel adicional, ¿no? O sea, pueden tener, por ejemplo, un branch que sea, este feature branch, pongámosle que sea ejercicio 1, o por ejemplo, TP1-ejercicio 1, no usen guiones bajos, no usen mayúsculas, o sea, la convención es todo con minúscula y si hay que separar palabras, con guiones. Traten de mantener esas convenciones. Entonces, pueden tener un branch que sea el ejercicio 1. Vamos a comprimir un poco esto para que entre más cosas. Y acá pueden crear otro branch adicional. Varios branches adicionales que son, qué sé yo, por ejemplo, el otro día les decía, estructura de A estrella. O sea, entonces acá pueden, digamos, crear un archivo que tenga como el esqueleto de la solución que están planteando y después, en algún momento, crear múltiples. Esto en algún momento, perdón, yo voy a hacer así. Estos branches tienen vida limitada. Generalmente uno termina esa funcionalidad y ya lo mergea con el branch anterior, ¿no? Generalmente estos grafos se ven de esta manera, más o menos. O sea, yo
creo, a partir de master creo develop, a partir de develop creo el trabajo práctico ejercicio 1, a partir del trabajo práctico ejercicio 1 creo, por ejemplo, la primera funcionalidad que es la estructura del algoritmo de estrella, que bueno, no va a tener la implementación, va a tener los nombres de las funciones y básicamente los nombres de las funciones y a lo mejor si escriben en Python le meten un docstring. ¿Saben lo que es un docstring? No. No. El docstring es el mecanismo de documentación de Python. Entonces, esto se googlea. Les voy a ir enseñando algunas cosas que no son estrictamente inteligencia artificial, pero son más que nada de código, ¿no? Docstring Conventions, fíjate, ahí tenés el PEP 257. Esto de los PEP es el Python no sé qué process, en el que la comunidad se pone de acuerdo en las convenciones. Entonces acá les dice, por ejemplo, cómo escribir. Generalmente los docstrings se escriben así, ¿ven? Con triple comilla para iniciar y triple comilla para cerrar. Esto es un comentario en sí mismo, pero la particularidad que tiene es que lo que ustedes escriban acá, cuando ustedes llamen a esta función que se llama cosRoot, por ejemplo, los entornos integrados de desarrollo, como el Visual Studio Code, leen este docstring y se los muestra en una ventanita pop-up. Es como la ayuda de qué hace la función. Entonces, si esa función tiene parámetros, les conviene meter acá en el docstring qué parámetros tiene, que también tiene una sintaxis especial. A ver si hay algún ejemplo por acá. Por ejemplo, acá ven que dice complex. Y entonces acá dice lo que hace la función, form a complex number, y después dice keyword arguments, real, imag, que son los nombres de las variables que están acá, y acá dice qué es lo que es cada cosa. Esto en realidad no está en el formato correcto. Generalmente, bueno, hay que leer. Esto es como una introducción, pero hay distintos flavors, digamos, distintos sabores de cómo se escriben estos docstrings para que automáticamente el IDE interprete qué cosas son argumentos de entrada, qué cosa es el tipo de dato de retorno, qué hace la función, etcétera, etcétera, si lanza excepciones, ¿no? Entonces eso es lo que se llama docstring. Entonces cuando uno hace el esqueleto del programa, ¿qué haríamos en el esqueleto? Diríamos def complex, dos puntos, y acá pondríamos solo el docstring, no pondríamos el código de la función. ¿Ok? Entonces eso podría ser el primer commit. Todas las funciones donde uno se pone a pensar el algoritmo, ¿no? Si se acuerdan de informática y de programación en objetos, cuando uno programa va de lo general a lo particular. Entonces un poco nosotros pensamos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a resolver el problema? Entonces empezamos con bloques grandes. Es decir, bueno, tenemos que tener una función que busque a lo largo del árbol. Vamos a tener que tener otra función que me calcule la heurística. Vamos a tener que tener otra función que me calcule el costo o que me devuelva el costo que llevo gastado desde que el nodo inicial al nodo en el que estoy parado. ¿Está bien? O sea, un poco empiecen a pensar, a agarrar el problema de la estrella, que es un bloque grande, y lo empiezo a partir en pedacitos como para poder irlo implementando. ¿Ok? Entonces, el esqueleto sería sentarse, ahí sí lo tienen que hacer en grupo, se ponen de acuerdo en una estructura, definen las funciones, los nombres de la función, lo que se llama el signature de la función, eso lo han visto en informática, el signature es esto, o la firma se le suele llamar, la firma o signature de la función, que es el nombre de la función, los parámetros que recibe, el tipo de datos de cada parámetro, y si devuelve valores, si es una función y no un procedimiento, es decir, si la función devuelve un valor, si la subrutina devuelve un valor, se puede especificar también el tipo de retorno. En Python originalmente era todo sin tipo, o sea que el intérprete de Python, de acuerdo al valor que le pasábamos a las variables en tiempo de ejecución o que les asignábamos a la variable en tiempo de ejecución, infería el tipo de datos. O sea, en realidad Python sí es tipado, contrariamente a lo que la gente cree. Las variables sí tienen un tipo de dato, no son todas iguales. Lo que pasa es que lo infiere automáticamente en base al valor que le asignamos. En versiones más recientes de Python uno puede especificar, por ejemplo, en este caso lo que está haciendo es ponerle un valor por defecto. Podríamos no poner el valor por defecto, pero sí especificar el tipo de dato, y de igual manera a la función podríamos especificar cuál es el tipo de dato que va a devolver, ¿no? O sea, ponerse de acuerdo en todas esas cosas es lo que uno haría primero, y comitearía, haría un primer commit en este branch. Una vez que termina con ese branch, se hace un pull request para mergearlo en el branch principal del trabajo práctico 1, ejercicio 1. ¿Ok? A partir de acá, lo más probable es que empiecen a aparecer otros topic branches donde, o sea, algo parecido a esto,
pero pueden ocurrir en paralelo. ¿Qué sería en paralelo? Sería que yo hago esto así, entonces acá, por ejemplo, pongo A estrella, no, el nombre puede ni siquiera contener la palabra estrella, pero es una buena práctica poner nombres representativos para que uno cuando ve el nombre del branch se acuerde qué hay adentro, ¿no? Entonces ahí podríamos tener A estrella, por ejemplo, función, puede ser func h, que es la heurística, ¿ok? Entonces ahí un miembro del equipo ya se podría estar encargando de implementar la función heurística en ese branch, ¿ok? Y en paralelo con eso, a ver si podemos comprimir un poquito más todo esto. Ahí, profe, si somos varios trabajando en distintos topic branch, en el momento en el que hacemos el merge, no se van a pisar siempre y cuando estemos trabajando en cosas distintas. No se van a solapar las cosas que estuvimos haciendo No, nosotros, ¿no? exacto, no se van a pisar, no se van a solapar, y si ocurre, que pasa más seguido de lo que a uno le gustaría, si hay más de una persona que toca la misma porción de código, en paralelo, en dos branches, por ejemplo, perdón, voy a dibujar uno más. Supongamos que el grupo es de dos personas, entonces uno se dedica a la función h y el otro se dedica a hacer, por ejemplo, en una primera instancia, el otro se dedica a hacer la función, la búsqueda. Entonces, si pasa que, fíjense que estos dos es como que estuvieran en paralelo. No sé por qué me quedó. Ahí está. Es como si estuvieran en paralelo, ¿ok? Es decir, supongamos, ¿cómo sería esto? El equipo se pone de acuerdo, trabaja define la estructura del algoritmo, hacen un pull request, lo mergean y ya cada uno hace un branch a partir de esta versión y tienen el mismo código de inicio, pero ahora van a evolucionar en forma paralela. Entonces, si ocurre que estos dos modifican el mismo código, supongamos que se equivocan o lo que sea, y modifican la misma función, las mismas líneas de código, siempre va a haber uno que va a hacer el pull request o el merge request, depende, es lo mismo, pull request o merge request. Uno lo va a hacer primero que el otro. Entonces, ahí, si yo hago así, ¿no es cierto? Esto va a generar un nodo nuevo, es decir, un estado nuevo del branch. Cuando este que está acá quiere hacer lo mismo, lo que va a pasar es que le va a marcar, el Git le va a marcar que hay un conflicto. Esto iría ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando pase eso, acá es donde va a marcar que puede haber un conflicto. Yo lo voy a pintar de otro color esto, ¿no? Supongamos que lo pintamos de rojo. Ahí es donde va a marcar el conflicto y no los va a dejar hacer el merge hasta que no se resuelva el conflicto. Entonces, ¿cómo se resuelve el conflicto? El conflicto nunca se resuelve acá arriba, siempre se resuelve acá abajo, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es, nos pasamos al branch de TP1 en la máquina local, donde se produjo el problema, hacemos un pull para traernos la última versión de este branch que está acá a la máquina local, y después hacemos un merge de este branch TP1 la versión que tengo local, sobre este otro que está acá. Entonces ahí les va a volver a mostrar el conflicto, y lo que tienen que hacer es resolver el conflicto en la máquina local. Una vez que lo resuelvan, se hace otro commit nuevo, se hace otro push al branch remoto, y ahí se hace de vuelta el pull request. O en realidad, si el pull request ya está hecho, el pull request se suele actualizar automáticamente. Entonces ahí ya les va a marcar que ya no tienen conflicto y lo van a poder mergear. ¿Me siguen? Más o menos. Eso recuerdo. En el video que yo subí, ¿no estaba ejemplificado con un conflicto? Sí, sí. Ah, Sí, está todo. Ok, está todo explicado. O sea, claro, pero yo lo que no entiendo es, en esos dos branch vas a trabajar siempre sobre algo nuevo, vas a generar líneas de código. ¿Cómo vas a ver después cuando haga el merge dónde está cada línea de código si son nuevos? O sea, cuál va eh, antes y cuál va después, digamos. bueno, en realidad, porque en realidad no usa solamente el número de líneas.
¿ok? Lo que hace es, a ver, no sé exactamente cómo es el algoritmo, nunca me puse a estudiarlo, pero en definitiva, intuitivamente lo que hace el algoritmo de merge de Git, porque Git es un montón de algoritmos, el algoritmo de merge de Git, primero, sabe que estás hablando del mismo archivo por una sencilla razón, porque es el mismo archivo, básicamente. Entonces, suponiendo que ya estás trabajando sobre el mismo archivo, empieza a buscar patrones de coincidencia. Entonces arranca desde el principio y dice, estas dos líneas son iguales, sí, son iguales, son iguales, son iguales, acá hay una diferencia. Entonces ahí se fija, si la diferencia perdón, acá hay una diferencia, ok, listo. Ahora, agarra el historial de esto, el historial de commits de esto y se fija, ¿estas líneas fueron líneas cambiadas o fueron líneas nuevas? Si fueron líneas nuevas, sabe que las tiene que agregar, ¿está bien? Ahora, también agarra el historial de este otro que está acá. Entonces, por ejemplo, este es el que está en el branch A star func h. Y este es el que está en el branch A star func search, ¿ok? Entonces, cuando quiere mergear y se encuentra con que las mismas líneas están modificadas, lo que hace es ir a fijarse el historial de cada uno de estos dos archivos a ver si son líneas nuevas. Si son líneas nuevas, las marca como un conflicto y te dice cuál quieres poner. O sea, hay distintas formas de resolver el conflicto. Puede ser que se tome el de la derecha, se tome el de la izquierda, o que se tome uno primero y después el otro. Porque puede ser que los dos hayan agregado bloques de código y sean necesarios los dos bloques de código, uno después del otro. O el caso más complejo es cuando decís, bueno, mira, para resolver el conflicto lo que tengo que hacer es intercalar las líneas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo que hacen ustedes es, bueno, copio la de acá y a mano lo intercalan. ¿Me siguen lo que les digo? Entonces, la verdad que tendría que preparar un ejemplo para esto. Sí, es que igualmente, profe, cuando estemos con las manos metidas en todo esto, van a empezar a surgir. Sí, de todas maneras tampoco es tan común. Si hacen esto que les digo yo, de que cada uno trabaja en una función distinta, el algoritmo no se confunde. Vamos al otro ejemplo. Agarra el algoritmo de merge, agarra y dice, bueno, estas dos líneas son iguales, y acá hay una diferencia. De vuelta el mismo diagnóstico, acá hay una diferencia. Pero ¿qué pasa? Se va al historial y dice, no, en este archivo, en el historial de commits, esto es un bloque de líneas que se agregaron. Y en este archivo, en realidad, no se agregó ninguna línea, que va a ser el caso más común. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque alguien escribió la implementación de esta función y acá sigue estando la función vacía con el docstring vacío, con el docstring solamente. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, en ese caso no hay conflicto. ¿Por qué? Porque hay una sola persona que ha estado tocando ese código. Entonces, lo que hace el merge de Git es agarra este bloque de líneas y lo mete en el otro. O sea, es como que, perdón, no es que lo mete en otro, genera una salida, que es un archivo, un tercer archivo. Entonces va copiando las líneas que son iguales y donde hay diferencia, en este caso, por ejemplo, mete las líneas nuevas que se agregaron. Entonces es como que traza una línea y de ahí para abajo sigue de vuelta, línea, es como que lo vuelve a sincronizar el archivo, sigue línea, línea. Y ahí nos vamos a encontrar con que en este otro archivo, o sea, el otro compañero del grupo, implementó la otra función. Y acá otra vez está la función vacía sin el docstring, con el docstring. Entonces acá otra vez se da cuenta que lo que se agregaron fueron estas líneas, pero estas no se han modificado. Entonces agarra en el archivo de salida, en el que viene mergeando todo, y estas líneas las mete ahí y vuelve a trazar la línea y vuelve a sincronizar y sigue yendo línea por línea para abajo. O sea, el único caso en el que se metiendo de a bloques, digamos. Exactamente, exacto. Es un algoritmo inteligente que lo va llevando por bloques. Lo va llevando por bloques porque lo que realmente hace es un text matching. No sé, o sea, un text matching muy, muy inocente. O sea, ustedes le dan un enter más o le hacen un espacio más y ya él lo considera como que una línea que cambió. Lo que sí hace es que cuando les muestran las diferencias, le dice, esta línea cambió, pero generalmente les marca con un color un poquito más oscuro cuáles son los caracteres que cambiaron. Entonces puede ser que cambió toda la línea, o puede ser, si es un espacio, te lo marca como que es solamente el espacio. ¿Está? Pero no... Sería conveniente hacer el merge una vez que tenés la funcionalidad ya terminada, ¿no? Porque si vas a hacerlo por parte, por ahí... Definitivamente. Hay una diferencia entre hacer un merge y hacer un push. ¿Me siguen? O sea, el merge es esto que está acá. Es esta línea donde yo un branch lo unifico con un branch anterior. El push es esto que está acá. Claro, sobre el mismo branch, digamos. Haces del... Claro, el push... A ver, ¿alguien me puede explicar la diferencia entre un merge y un push? El push, vos llevas lo que tenés en el directorio de tu computadora al
al que está en la nube, digamos, pero sobre el mismo branch. Bien, Y el merge, llevas la versión de un branch al, digamos, al superior. bien, perfecto, exacto. Eso es lo que ocurre. En un caso unificas branches, en el otro caso no unificas ningún branch, solamente haces un push para que el branch que vos tenés en tu repositorio local vaya a parar al origin, que es este que está acá arriba, que es el repositorio central del que hablábamos, ¿no? Profe, Sí. si no me equivoco, ahí en el dibujo, vale, todos los dibujos son así, pero creo que el branch, cuando usted hace un merge, no se elimina igual. Queda todavía. No, no se elimina, es una buena observación. Pero en ningún lado, acá qué dice, bueno, por lo que Eso, decís eso es que lo que iba a preguntar yo. Claro, Si, esos son si dibujos que están en todos lados, pero no se elimina el branch. el branch, a ver, vamos a separar la paja del trigo. El branch no se elimina automáticamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Una de las características que tiene Git es que la creación y la eliminación de branches es extremadamente rápida, porque lo que va guardando en los branches son diferencias. ¿M? Entonces, es como incremental, no sé si me explico, ¿no? Entonces, esa fue uno de los grandes cambios respecto a SVN, que se llamaba Subversion, SVN, o sea, digamos, la forma corta de llamarlo es SVN, y de CSV, de CBS, perdón, que era el anterior. En esos era, uno creaba un branch y a veces tomaba 1 minuto, 2 minutos en crearse el branch. Acá es instantáneo, ¿no? Entonces, con esa característica de que uno crea y elimina branches muy rápido, y con este flujo de trabajo que por otro lado les comento que se llama flow. A ver, ustedes ven toda la ventana ahí, ¿no es cierto? Sí. Ahí están buscando. Si ustedes buscan Git Flow, fíjense que acá hay gráficas y, bueno, Atlassian es la empresa que está detrás de Bitbucket, por ejemplo, y creo que GitLab también, no sé si no compró GitLab, Atlassian. Tiene muchas herramientas de manejo de proyecto y de manejo de versionado de código. Entonces, esto tiene, ven, de Bitbucket. Esto es documentación de buena calidad, para que empiecen también a separar lo que están leyendo, ¿no? Atlassian es una empresa que hace Bitbucket, que es un repositorio así como GitLab o GitHub, pero privado. Esto que dice Git Flow, fíjense, este es el esquema que yo les estoy comentando, ¿no? Entonces acá un poco explica básicamente lo mismo que estoy explicando yo. Es decir, que esto es una convención que es bastante común. Los branches no se eliminan automáticamente, como les decía, pero se crean y se eliminan muy rápidamente. Entonces la idea es que uno cree branches para funcionalidades pequeñas, ¿ah? Tal y como yo les mostraba acá. O sea, fíjense ustedes, dirán, uy, crear un branch nada más que para implementar la función de heurística, que es una sola función. Bueno, a veces se hace eso. O sea, un poco la granularidad de qué cosa meto en un branch y qué cosa no, es decir, qué cosa la voy a meter en el branch siguiente después de mergearlo, un poco está en las manos de cada uno. Pero generalmente se implementan funcionalidades más o menos pequeñas, funcionalidades que uno puede implementar en un día o 2 días, cuando uno trabaja full time en una empresa de desarrollo de software, en un branch. Es decir, generalmente uno no mantiene ese branch y le mete cambio a lo largo de 3 meses, por ejemplo. No se suele hacer eso. Ahora, por la misma razón, cuando uno termina de implementar esta funcionalidad y se mergea, esto ya como que cae en desuso, porque ¿para qué quiero mantener este branch? Y si uno se mete, a ver si tengo por acá, déjenme un segundo. Profe, cuando hubiéramos, o sea, en el caso en el que ya tenemos, por ejemplo, terminado ese ejercicio uno, ¿el merge lo hacemos a nivel develop o al master o main? Deme un segundito, ya voy con eso, pero fíjense que acá, bueno, estos son los trabajos del año pasado. Acá fíjense que tengo solamente el main. No lo vemos, profe. Ah, no les he compartido la ventanita, por supuesto. Deme un segundo. Eh,
Bueno, acá yo abrí una terminal, yo lo uso así. Ustedes pueden usarlo desde adentro del Visual Studio Code o con algún otro cliente de Git. Pero básicamente, fíjense que acá, fíjense que yo hice git branch, entonces me muestra los branches que tengo en mi máquina local. Entonces acá lo único que tengo es el main, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ustedes empiezan a trabajar con el día a día, esto se empieza a llenar de branches. O sea, llega un momento donde tienen 10 branches, 15 branches, y ustedes miran y dicen, pero esto lo hice hace 3 meses, ¿para qué lo mantengo acá? Entonces, generalmente, lo que uno hace es eliminar estos branches una vez que caen en desuso, ¿ok? Ahora, eso se puede hacer a mano en la máquina local o, y en el repositorio Origin pasa lo mismo, porque acuérdense que esto es un sistema distribuido, entonces yo tengo, por ejemplo, el branch A estrella base en mi máquina local, que es la que yo empecé a trabajar. Cuando hago un push, ese branch A estrella base se crea en el repositorio remoto y son branches que se llaman igual, pero están en versiones distintas, no sé si me explico, ¿no? Entonces, supongamos que yo hago el pull request y cuando se termina el pull request, el branch no se elimina. Entonces, resulta que el desarrollador A y el desarrollador B empiezan a hacer esta práctica, no eliminan los branches en el repositorio remoto. Eso hace que en el repositorio remoto empiece a haber una cantidad de branches infernal que la verdad es que no hacen tanto daño, o sea, solamente que ocupan espacio, pero bueno, en algunos sistemas, como ese que les mostraba recién de Bitbucket, de Atlassian, tienen un límite con la cantidad de branches o tienen un límite con el espacio en disco que pueden utilizar en el código fuente. Entonces esos branches ocupan espacio en disco que se puede liberar. Entonces generalmente cuando todos esos sistemas, cuando hacen un pull request, tienen una opción en la que luego de mergear se elimina automáticamente el branch de origen. Entonces en este caso, por ejemplo, luego de mergear a starfunc h, se eliminaría este branch que está acá, entonces desaparecería. O alternativamente pueden ir y borrarlo a mano, también se puede hacer. Pueden borrar branches en la máquina local o pueden borrar branches en la máquina remota. ¿Me siguen? ¿Me explico? Profe, cuando dice hacer un pull request, ¿a qué se refiere? El pull request es una actividad, es una tarea, perdón, que se hace. Vean el video, esto creo que está explicado ahí en el video, por favor. Dame un segundo. Sí, yo lo vi, pero... O sea, Bueno, el véanlo de vuelta, si no, el porque... pull como que no sé si es lo mismo que hacer un pull. No, Ah, un pull es esto, es traerme del repositorio remoto al repositorio local, ¿ok? Un branch determinado. El pull request es cuando yo termino de trabajar algo, hago un push de ese branch para que quede arriba, ¿no? Y después lo que hago es hago un pull request desde la versión que está en el repositorio remoto contra otro branch, por ejemplo, contra develop, o contra el ejercicio. En este caso, por ejemplo, un pull request, ¿qué haría? Yo haría primero un push de este branch y después, una vez que ya está en origin el branch, lo que hago es un pull request de este branch a starfunc h contra tp1 es 1. Lo que estoy diciendo es quiero mergear este branch en este branch, pero en lugar de mergearlo en forma directa, les voy a poner un destinatario, una persona, que generalmente va a ser otro compañero del grupo, que va a revisar el código. Entonces, si yo entro acá, a ver si no tengo la contraseña, bueno, voy a dejar de compartir un segundo y me voy a loguear. Dame un segundo. Autenticación de 2 factores.
Otra cosa que yo les sugiero, activen la autenticación de 2 factores. Porque últimamente los ataques de seguridad están súper violentos. Bueno, entonces ahí estoy en GitHub. ¿Ven lo que estoy haciendo? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, supongo que ustedes hicieron un commit. Hace mucho que no uso GitHub, uso otros. Pero déjenme que lo busque. Acá dice pull request, ¿lo ven? Acá arriba. Sí, sí. Entonces ustedes se van a esa pestaña que dice pull request, le ponen new pull request y les va a pedir el branch de origen y el branch de destino, que es master en este caso, y el branch de origen que yo puedo elegir otro, por ejemplo develop. En realidad no, lo que ustedes van a hacer generalmente es develop, van a poner en la base y acá van a poner un branch, un topic branch, ¿ok? Acá fíjense que dice able to merge, o si está en español dirá que se puede mergear, porque no hay conflictos. Por eso acá les dice, estos branches se pueden mergear automáticamente. Entonces, ahí ustedes hacen un create pull request. Supongo que, bueno, y acá fíjense que les muestra las diferencias. Fíjense que esto directamente es un archivo nuevo. O sea, todas las líneas están en verde, pues son nuevas. Y tienen este más acá a la izquierda. Cuando hay archivos modificados, entonces aparecen algunos más y algunos menos. O sea, como que algunas líneas se han creado y otras se han eliminado. Y create pull request, acá les va a pedir un título para el pull request, un comentario. Esto piensen que la otra persona tiene que entender lo que ustedes han querido hacer para poder hacer la revisión y en algún lado debería permitirme. No me deja, no me pide que le agregue un reviewer porque estoy solo en este repositorio. Entonces, bueno, acá, perdón. Acá donde dice reviewers, ustedes tocan y ahí ponen el nombre de usuario de una persona. No sé si este repositorio es público. Eso, bueno, acá tendrán que poner el nombre de usuario de la persona que lo va a revisar, o sea, de su compañero. Y cuando terminan de escribir esto, poner el título y poner el revisor, le ponen create pull request. Entonces la otra persona, cuando venga a la pestaña de esta pull requests, acá fíjense que acá dice 0 open, 1 closed. O sea, les va a aparecer alguno, esto creo que es el ejemplo con el que hice el video, pero básicamente acá en donde dice open les va a aparecer uno que es el que tienen que mergear. ¿Me siguen? O sea, un pull request hace eso básicamente, es lo que es. Quiero mergear esto, pero quiero que alguien más lo revise. La verdad es que no están obligados a hacer un pull request para mergear, pero les estoy enseñando cómo se hace porque es una buena práctica. ¿Está bien? Puede parecer un poco confuso, pero es que empezar a meterle la mano. O sea, hay que empezar a agarrar un repositorio, tómense un rato, agarren un repositorio nuevo en GitHub, creen el branch master, o sea, creen un repositorio nuevo que tenga el branch master o lo crean ustedes después de crear el repositorio en blanco, crean el branch de develop, creen un topic branch, creen un archivo, háganle un cambio, hagan un pull request, o sea, son con archivos de juguete básicamente. Esto es algo que entre el video que yo les grabé y si buscan, por ejemplo, esto, Gitflow, Workflow en Atlassian o en cualquier otro lugar, porque es bastante común, es uno de los mecanismos más, o de los protocolos más usados, digamos, dentro de Git. En 2 horas de hacer pruebas, subida y bajada, ya van a estar, digamos, listos para empezar a trabajar de verdad. Durante un tiempo, por las dudas, hagan backup en el file system de lo que están haciendo, por la duda que se manden una macana y no vayan a perder cambios que hayan implementado. ¿Está bien? De todas maneras, al nivel que ustedes van a trabajar, siendo tan poquitos los que hay en cada grupo, y seguramente dividiéndose el trabajo como se lo van a dividir, no creo que les aparezcan conflictos. Pero por las dudas, para que no se vayan a mandar un lío,
siempre, qué sé yo, cuando terminen de implementar una funcionalidad, hagan una copia del folder completo a otro lado por las dudas. Suponete que se pierde el branch, qué sé yo, es muy sencillo crear el branch de vuelta y agarrar la copia, copiar los archivos y ya está. Hemos vuelto a la normalidad, básicamente, ¿no? Profe, saliendo un poco de esto, le quería hacer una pregunta con respecto al TP. Sí. Vamos empezando con el ejercicio 1. ¿Hay alguna librería por ahí que nos recomiende para hacer todo el tema del plotear, por ejemplo, toda esa matriz que representa el almacén para ir viendo cómo se ejecuta el programa, todo eso? Pues estuve buscando varias y habían algunas que son más como más especializadas para videojuegos, eran, no sé, mucho más complejas. No sé si habrá alguna librería en especial más útil. A ver, hay P5 puse. La verdad es que no sé. Si te digo, te miento. O sea, yo las que he usado de ploteo son de ploteo de gráficos, digamos, pero en el caso de la matriz, o sea, no sé si querés plotearla en modo carácter o si querés hacer un dibujito, básicamente. Sí, no sé, algo que sea más representativo que simplemente por consola ahí, por ejemplo, me larga la matriz y de hecho le cambio algunos caracteres, no sé, por un numeral como para que me marque el caminito. Eh, pero bueno, no sé, quería hacer algo un poco más por ahí amigable. Mira, han hecho algunos compañeros de ustedes en años anteriores, pero la verdad que ni me he fijado qué librería han usado. Ahí tendría que mirar un poquito y fijarme. De todas maneras, mira, en Python es como que esa P5, no sé qué tal. Ferran, a ver, ¿nos podés contar un poco más sobre eso? Eh, P5, bueno, es no sé si es una organización que se llama Processing. Yo conocí P5 usando JavaScript y está muy, muy buena. No sé, nada más. Ah, El- pero es JavaScript la librería o es Python. no, y tiene para Python también. Ahí está para JavaScript, pero tiene para Python. Tiene un sitio aparte para Python. Sí, 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 sí. Y tiene la documentación, mira, ahí pasó el link. Estas cosas también, sí, ahí está, P5 Python, ahí está. Ahí está. Pero sí, se puede dibujar lo que quieras y, por ejemplo, es muy sencillo de usar. Primero, o sea, se abre la ventana, si dice cuántos píxeles quieres, y después puedes dibujar que sea un rectángulo, escribís rect y pones las dos coordenadas y después el ancho y el alto. Entonces eso, por ejemplo, a mí me sirve para armar toda la estantería, armar toda la grilla, diferenciando las estanterías, luego le pones el color a los distintos cuadrados y bueno, eso. Y es muy, muy, muy sencillo de usar. Y bueno, ahí en el link que he pasado hay todo un tutorial y eso. Sí, porque estaba buscando también, como dice mi amigo, compañero Tour, una librería que sea más rápida y más dinámica. Por ahí he visto Tinkercad, pero un compañero me dijo que no usara eso. No, mentira, me dijo que era más un, ¿cómo que me dijiste, Kili? Me mandó al frente. No, es que es para hacer interfaces gráficas. Esa interfaz gráfica. Y era como bastante complejo porque había que determinar muchas cosas. En cambio, con dos coordenadas y decir la forma, ya tenés o sea, un rectángulo. Entonces, Bueno, miren, muy sencillo. esta discusión es muy interesante y me gustaría que sea más seguida, ¿no? O sea, yo no tengo todas las respuestas y más con cosas que no son estrictamente inteligencia artificial. O sea, por un lado, este tipo de cosas generalmente son lo que le llamamos headless en informática, que es que no tienen interfaz gráfica. O sea, un sistema que te calcula el camino más corto entre dos puntos. O sea, un sistema que hace lo que hace el trabajo práctico, lo que te exige el trabajo práctico en los tres ejercicios, generalmente no tiene interfaz gráfica. Generalmente le mando datos a través de JSON o de algún formato de codificación sería un formato de encoding, básicamente, y devuelve datos en algún formato, ¿no? O escribe datos en una base de datos, generalmente no tiene interfaz gráfica. Pero igual, entonces yo menos que menos, o sea, porque no es lo que uso, no es lo que enseño, entonces no siempre voy a tener todas las respuestas, pero algún compañero de ustedes la tiene. Yo, Entonces, por ejemplo, mediante hacerlo así por consola, me puedo dar cuenta que
estaba funcionando, pero no bien el programa porque encontraba el camino más corto, pero atravesaba todas las estanterías, no iba por los caminos. Perfecto, me parece Entonces, perfecto. por eso quería... Eso generalmente, claro, exacto, es un mecanismo de login. O sea, la herramienta que usted, no digo que no lo hagan, al contrario, a mí me parece buenísimo. Yo no se los exijo, pero cuando veo ese tipo de cosas, a mí me parece buenísimo que los alumnos hagan más de lo que yo les pido. Ahora, y fabríquense las herramientas que sean necesarias para que el algoritmo, para ver que el algoritmo esté funcionando. Cuando lleguemos a la parte de a estrella y temple simulado, generalmente le funciona bastante, relativamente fácil. El problema es cuando llegamos a los algoritmos genéticos, que tienen un componente estocástico muy grande y tenemos mucha variedad de opciones, entonces como que cuesta un poco hacerlo funcionar. Y ahí hay que entrar a graficar, son curvas básicamente, ¿no? Ahí sí que no es tanto graficar cómo se mueve la gente, sino más bien, bueno, a ver cómo va convergiendo el algoritmo, la calidad de la solución, si va mejorando, si es como medio ruidosa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos a usar librerías de plotting. Pero, de nuevo, yo no es parte del curso, o sea, los puedo ayudar un poco, los puedo guiar, pero lo más probable es que termine siendo lo mismo que podrían hacer ustedes, que googlear o preguntarle a algún compañero. Entonces, a lo que voy con esto es que siéntanse libres de crear canales ordenadamente dentro del workspace de Slack para intercambiar esas cosas. Entonces, por ejemplo, podemos tener un canal donde se hable de librerías, por ejemplo. Entonces, si tienen ganas, créense un canal que hable de librerías y ahí comparten información sobre las librerías que está usando uno o que está usando el otro. O sea, la idea es que todos aprendan de todos, ¿ok? Estamos... O sea, métanle, como les digo, yo espero más autonomía de ustedes. De hecho, esto es medio un cambio, porque hasta ahora, en años anteriores, veo que los alumnos han hecho lo que yo les he pedido y los he tenido que estar llevando, pero me parece mejor que ustedes también tengan una participación más activa en esto. Sé que a alguno a lo mejor le interesará más, a otro le interesará menos, pero me parece que formativamente está bueno. También por eso empecé a dar esto. Este año, si nos da el tiempo, por eso quiero que arranquen ya con el trabajo práctico, porque le saqué un par de ejercicios también como para que el trabajo práctico 1 nos tome un poco menos de tiempo para dedicarle un poco más al trabajo práctico 3, y quiero que veamos algo de bases de datos, que nunca les damos nada. Ustedes salen y no saben nada de bases de datos. Algunos de sus compañeros aprenden por su cuenta, pero hay un porcentaje importante de chicos de mecatrónica que terminan digamos, en empresas que tienen un sesgo hacia la informática o son directamente empresas de informática. Entonces, las bases de datos son como estrictamente necesarias. Hay un montón de cosas que son como muy higiénicas y ustedes no las ven en la carrera. Entonces, quiero empezar a darles algunas cosas de esas, sobre todo para los que vayan a hacer ciencia de datos. O sea, SQL, por ejemplo. Hay muchos de ustedes que salen y no tienen ni idea de cómo es el SQL, cómo funciona. Entonces, la idea es aplicar eso. Entonces, nada, hagámoslo más dinámico y tomen una participación un poco más activa. Profe, Bueno. ahí sobre el TP1, ¿ya tiene más o menos una fecha o...? No tengo una fecha, pero o sea, lo ideal sería que, por ejemplo, en unas 3 semanas estuviera. Es decir, que estamos hablando de para la última semana de abril. A ver, 3 semanas sería más o menos para el 25 de abril. Eso sería lo ideal. Hemos empezado las clases, o sea, ahora están como más apiñadas las clases. Hemos empezado medio tarde. De todas maneras vamos bien con el avance en la medida en la que empiecen a hacer el trabajo práctico. O sea, con la teoría iríamos bien. Yo hoy les podría hablar de hecho, podemos llegar a hablar un poquito, si quieren, de introducir el tema de optimización local, y el lunes que viene les podría hablar de algoritmos genéticos y prácticamente casi que la semana que viene podríamos liquidar, y me falta lo de satisfacción de restricciones, y casi que la semana que viene estaría liquidada la teoría de la unidad 1. Pero la teoría es lo menos importante, o sea, porque un poco que la teoría ya la deberían haber visto en inteligencia 1. Acá lo que tenemos que hacer es práctica, ¿ok? O sea, está bien esto de Git, esta charla que hemos tenido ha sido productiva, pero ya me gustaría que empecemos a tener una charla sobre el práctico. De hecho, yo diría que en vez de avanzar sobre eso, hablemos un poco sobre la implementación del algoritmo, ¿no? Entonces, yo voy a dejar de compartir la pantalla, así nos vemos un poco más las caras todos. Y denme un segundito. Ok, ahí está. Profe, Sí. yo tengo varias consultas y no creo que dé tiempo ahora para hacerlas. Un montón. ¿Va a ir con hora de consulta o algo? Sí, tendría que poner una hora de consulta.
Sí, pero en realidad yo preferiría que aprovechemos las clases para que haga las consultas, porque tu consulta le puede servir a un compañero. No le he definido Claro, la hora de consulta, puede ser mañana, virtual, esa sí oficialmente es virtual. más que Pero nada para que ahora hagamos lo que usted considere que es más prioritario que resolvamos, porque el Si no, código... si no, Edu, no se pueden ir dejando en Slack y de última que cuando puedan las vaya respondiendo, se aclaran todo. bueno, pero aprovechemos el tiempo. A ver, ¿qué consultas tenés? A ver. Bueno, primero, hay algunas que son cortitas. El Two-Factor Authentication, ¿usted lo tiene recibiendo mensajes de texto en Argentina? No, o por mail. Por O mail. o si tenés una app. A ver, Sí, puede ser, mira, mecanismos. Puede ser por mail, si tenés una app que te lo mande ahí, o si tenés una app que te lo mande ahí, o hay otro en el que directamente tenés en el Google Authenticator, por ejemplo, que lo tienen todos los Android. lo tengo. Ese es el más cómodo. Entonces directamente no te manda ningún mensaje, sino que vos te dice mete el token. Entonces te metes a la aplicación y pones el token que te generó en ese momento. Bien, bueno, segunda, ¿podemos no usar la rama de Develop si nosotros no estamos haciendo un software y va a ser estable en el momento en que terminemos el ejercicio del TP, lo podemos mandar directo al main? La respuesta corta es sí, la respuesta larga yo no te recomendaría que empeces a trabajar con los estándares, porque eso en una empresa no lo vas a poder hacer. Entonces, Va a ser inmediato hacer un merge a Develop y a main, ¿o no? claro, vos vas a tener, claro, mientras más arriba está el branch, menos frecuente es un merge contra ese. Entonces, generalmente vos vas a tener el del ejercicio, vas a tener un montón de merge requests. Cuando terminaste con el ejercicio, lo deberías mergear a develop, y cuando terminaste con el práctico, por ejemplo, lo mergeas a master. Bueno, sí, lo podemos retrasar un poquito. Perdón, Bueno, eso no hablamos. Generalmente develop es lo que se llama un branch de integración. Entonces, como yo le decía, master suele tener la última versión estable. Supongamos que sacas un software en una empresa, la versión el master al principio está vacío, trabajás sobre los topic branches y hasta en algún punto merges a develop y otros compañeros tuyos empiezan a merger a develop y ahí se integra todo. Y sobre develop se hacen pruebas de integración. O desde develop, cuando se termina con la versión, se hace un branch que se llama QA, que es como que congelas la versión mientras QA lo prueba, si tenés un equipo de QA, y vos podés seguir trabajando contra develop, desarrollando ya la versión que sigue, ¿ok? Entonces, una vez que se termina con eso y que ya el QA está listo, se mergea contra master. Entonces, Profe, para desarrollar KTP es mejor hacer un branch desde el develop o desde el main hacemos otro develop para desarrollar otro TP. En general, main y develop se crean una sola vez y se mantienen por la vida. O sea, desde develop hacemos todos los branches para cada TP. Exactamente. O sea, yo lo que recomendaría, de nuevo, una recomendación, si alguno quiere hacerlo de otra manera, lo puede hacer, pero vos creas el master, creas develop, y desde develop creas el trabajo práctico 1 y ahí empezás a crear topic branches y empezás a mergear contra el trabajo 1. Cuando terminaste con el trabajo 1, lo mergeás contra develop. ¿Ok? Y lo mergeás contra develop y bueno, ahí en realidad lo que podrías hacer es, sí, perdón, en develop creas topic branches para cada ejercicio del trabajo práctico. Entonces, cuando vas terminando los ejercicios, lo vas mergeando contra develop. Cuando terminas con el práctico, lo mergeas contra master. Entonces, terminaste el trabajo 1, lo mergeaste contra master. Y en develop volvés a crear branches para ir haciendo el ejercicio, el trabajo 2. Entonces empezás a comitear, qué sé yo, y cuando terminás, mergeás contra develop el trabajo 2. Perdón, los ejercicios. Y cuando terminaste con todos los ejercicios del trabajo 2, mergeás contra master. O sea, como que el hito para mergear contra master es terminaste un trabajo práctico. El 1, el 2 y el 3. ¿Ok? Bien, perfecto. También hay muchas otras cosas. O sea, una vez que mergeaste contra master, podés poner una etiqueta, un tag, para decir, esta es la versión 1. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a volver a mergear contra master y vas a tener la versión 2. Y a veces pasa que vos liberás la versión 2, la versión 2.5, la versión 3, lo que sea, y introdujiste un bug. Entonces decís, uy, acá en qué momento lo introdujimos. Y para poder ver el historial te tenés que volver a las etiquetas anteriores. O por ejemplo, a un cliente le instalaste la versión 2 y ya estás trabajando contra la versión 3. Y el cliente encuentra un bug. Y no le podés instalar la versión 3 porque está todavía bajo desarrollo. Entonces vos podés irte a la etiqueta anterior, te creas un branch a partir de la etiqueta, le arreglas el problema y lo volvés a subir a esa etiqueta. No sé si me explico. Entonces, tampoco quiero, o sea, les voy contando lo que existe. Eso de las etiquetas acá no lo vamos a usar porque es como más avanzado, pero les voy contando para que sepan lo que es, porque el día que salgan a trabajar es como que se espera que
esto ya lo manejen, digamos. Es como el Excel para un ingeniero industrial, para el que desarrolla software, tiene que saber usar Git, necesariamente. Profe, ¿el repositorio lo dejamos público o lo quiere privado, se lo compartimos? ¿Da igual? Buenísimo. Como quieran, sí. Bien. Después, bueno, pregunta del ejercicio 1. ¿El almacén hacemos uno particular? ¿Dejamos alguna funcionalidad para que se pueda construir genérico? ¿Eso le importa? Tipo, ¿dónde Sí, lo que yo les había dicho el viernes era que el tamaño, la cantidad de estanterías, la cantidad de posiciones por cada estantería, etcétera, que fueran parámetros. Entonces vos le pasás una función, qué sé yo, la cantidad de filas y columnas, o sea, la cantidad de filas y columnas, no, la cantidad de estanterías horizontal y verticalmente y el tamaño de la estantería y que te genere el almacén. Porque creo que es bastante sencillo hacer eso, no es tan complicado. La entrada y la salida, o sea, el punto inicial y el final, ¿lo hacemos aleatorios o también lo hacemos por entrada? El punto inicial y final, en realidad, lo que vos tenés que hacer es una función que yo le dé el punto inicial y el punto final al que quiero llegar. Después vos podés armarte una función de prueba, o sea, que es lo que se llama test de unidad en informática, en el que generás aleatoriamente puntos iniciales y finales y se lo vas pasando para ver que funcione siempre bien. Y después mirás la salida. Eso se llama test de unidad, o sea, y generalmente eso se automatiza. ¿Qué más? Bien, y después cuando nos evalúe los códigos, los TPs nos va, no sé, supongo hacer preguntas conceptuales, pero también va a tener algún sistema para meterle muchas entradas aleatorias a nuestro código, o puede ser cuestión nuestra para que No, mira, la verdad es que yo no los pruebo los algoritmos. O sea, de hecho ahora que tenemos por lo menos parcialmente presencialidad, los coloquios los vamos, el código lo voy a mirar con ustedes. O sea, les voy a pedir que me lo manden como para darle un corte, para obligarlos a que lo terminen, pero en algún momento, no, perdón, ni siquiera les voy a pedir que me lo manden, les voy a pedir que lo comiteen. O sea, para eso estamos usando Git, para que yo pueda hacer un pull y me baje la versión, ¿ok? Pero después cuando toque la evaluación, en una clase, esa clase no voy a dar un tema, van a estar todos trabajando y bueno, voy a ir grupo por grupo y lo vamos mirando y en un rato los reviso a todos. Y ahí empiezo a hacer preguntas también, empiezo a mirar el código y digo, bueno, explícame cómo hiciste este algoritmo y ahí es donde empiezo a ver quién trabajó, quién no trabajó, si conocen el algoritmo, etcétera, etcétera. Bien, bueno, al final las respondió muy rápido las dudas. Me queda una última, pero es de la clase 1 y es teórica. No sé si esa es mejor que la dejemos para después. A ver. En un momento del video explica que cuando habla de los requisitos de las buenas heurísticas, que una es admisibilidad y la otra es consistencia, lo tengo acá en el PowerPoint, todavía me lo sé de memoria. Sí. Y menciona que si no se cumple admisibilidad, no se cumple completitud y optimalidad. Pero, analizándolo el otro día con los chicos, nos dio que no se cumple optimalidad, pero completitud creo que se puede demostrar que sí se cumple. Por más que la heurística H sobreestime la distancia, por ejemplo, como que eventualmente, si da muchas vueltas, está aumentando la función de costo porque te aumenta el G y eventualmente esa que tenía un H sobreestimado la va a visitar. Entonces como que al camino llega siempre, ¿puede ser? Sí, así como lo estás planteando, sí puede ser. Lo que pasa es que, claro, sí, así como lo estás planteando, sí puede ser. Generalmente uno evita los ciclos, entonces no puedes dar vueltas random. Y además, o sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, la idea es que no vuelvas a recorrer lugares que ya recorriste. Por ejemplo, llevado al problema del almacén, si vos en el camino para llegar del inicio del fin te pones a dar vueltas en círculo alrededor de la estantería, ahí se puede dar la situación que decís vos. O sea, en algún momento, aunque vos estés sobreestimando, ya los caminos que son más precisos, en los que son más precisos de la heurística, van a ser tan costosos porque el G se te fue al demonio, que
que bueno, te va a convenir ir al nodo que está sobreestimado, pero si vos le metés algún mecanismo para que no vuelva a recorrer lo que ya recorrió, ahí es donde se pierde la Pero ahí complejidad, no ¿no? sería mejor todavía. O sea, ahí ya ni siquiera te quedarías en ciclos, verías que esos no te llevan a ningún lado y tendrías que visitar el del H más grande porque es el próximo que te toca, digamos. Bueno, sí, tenés razón, porque claro, está sí, sí, exacto, lo voy a revisar para ver que no se me esté escapando nada, pero sí, es posible que tengas razón, que se pierda Bien, y igual solo la finalidad. así que, o sea, eso no tiene que cambiar nada, digamos, del apunte, era nada más una pregunta. Bien, eso era, ya estoy. Gracias, profe. Bueno, como para orientarlos, hay dos aspectos que les suelen generar un poco de problema. Entonces, el primero es, no sé si ya han mirado algún algoritmo de referencia en Internet de cómo se implementa estrella. Yo he visto, pero en otro momento, hace bastante tiempo. Bueno, a ver, ¿y qué han visto? Y lo que me acuerdo es que simplificaba, bueno, lo dividía en una matriz y simplificaba mucho la heurística. Por ahí, en vez de calcular la distancia, es como que sabía la distancia entre cuadrados y sabía la distancia en diagonal, y eso le ayudaba a simplificar el cálculo, digamos. Pero en sí exploraba como todos los puntos. O sea, si yo estaba en se fijaba en todos los del dado, digamos, y iba abriendo el árbol. Bueno, pero si se fija en todos los de al lado, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que aporta una heurística? Y O que sea, pueda elegir uno, o sea que... bueno, por ahí va la mano. Entonces, entre un algoritmo de búsqueda sin heurística y un algoritmo de búsqueda con heurística, la diferencia está en la elección. Más o menos lo que acabas de decir, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir la diferencia? ¿Cómo elige uno y cómo elige el otro? Un algoritmo de búsqueda en profundidad versus a estrella. Porque sabe que por un lado le conviene más que por el otro. Le va a llevar menor trabajo llegar hasta el final. Exacto, eso es lo que aporta la heurística. O sea, el viernes hablamos de algo. ¿Cuál es el peor caso de A estrella? Recorrer todo. Recorrer todo. Es decir, que el peor caso de A estrella sigue siendo O, B a la D en complejidad temporal. ¿Mm? Igual que la búsqueda en profundidad, igual que la búsqueda en amplitud, etc. Pero al incorporar la heurística, lo que se mejora es el caso promedio. O sea, el que peor caso es ese, pero en general funciona mucho mejor. ¿Ok? Entonces, lo que aporta la heurística es la inteligencia en el orden de explotación de los nodos. ¿Mm? Los nodos que vamos a explotar son lo mismo. Si expandiéramos todo el árbol es el mismo que con la búsqueda en profundidad o en amplitud. La diferencia es en qué orden voy explorando los nodos y lo que voy haciendo, voy explorándolo con una heurística admisible y consistente. Tengo garantía de que es completo, óptimo y que el orden y que en el caso promedio funciona mucho mejor que O, B a la D. ¿Mm? Ahora, entonces, por ejemplo, eso que decías vos, Lucas, de que está parado en un nodo y explora todo lo que está alrededor, sí, si vos me decís en el peor de los casos, sí, lo vas a explorar. Ahora, si vos me decís, explora todo lo que está alrededor y después se expande para afuera y después se expande para afuera, eso no es a estrella, es otra cosa, eso es búsqueda en profundidad, en amplitud. No, está bien. O sea, explorar me refiero a que los abría, digamos, y, y después tomaba una decisión de por cuál seguir. Bien, sí, eso sí. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuáles nosotros, el grafo, si ustedes se acuerdan del libro, y si no busquen, si no después se los paso el libro, lo tengo en PDF, pero si se acuerdan, el grafo de estrellas como que partimos, y está en la diapositiva, el del mapa este de Rumania. Entonces partimos de un lugar y se expanden, y no se expanden en forma simétrica, o sea, en forma por niveles, como la búsqueda en amplitud. Es como que expandimos en profundidad, pero a diferencia de la búsqueda en profundidad, no se expande toda una subrama antes de expandir otra. Es como que se va expandiendo donde le va conviniendo. ¿Mm? Ese donde le va conviniendo, ¿de dónde viene? ¿Cómo se sacaba? Con la heurística. Con la heurística y qué más. Y el costo. Y el costo. Y el G.
Claro, porque si es la heurística sola, ¿cómo se llamaba esa búsqueda? El greedy search, el greedy search. Exacto, la búsqueda vara. Bien, entonces, lo que va pasando es que va eligiendo de todos los nodos que tiene en la frontera de abajo, digamos, y que a su vez tienen hijos potenciales para expandir, va eligiendo el que tenga el menor valor de G más H. ¿Estamos? Bien, ahora, algo que tienen que hacer es, voy introduciendo algunas palabritas de la jerga informática, por ahí si alguna no la entienden me avisan, pero algunas ya las mencioné el viernes, ¿no? Pero bueno, como faltaron varios las voy explicando. Entonces, van a tener que hacer algo de bookkeeping. Bookkeeping es tipo mantener anotaciones. El algoritmo tiene que hacer bookkeeping. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sé yo de esos nodos que tengo ahí en la frontera, cuáles expandí, cuáles no expandí? O cuáles todavía están, digamos, en la lista de nodos que tengo que seguir explorando y cuáles todavía, o cuáles ya exploré en su totalidad. Claro, todo eso con 2 listas, ¿no? Con 2 arreglos. Una forma de hacerlo, claro, una forma de hacerlo es con dos listas. O sea, es por una cuestión práctica, ¿no? Porque, les digo por qué, porque uno ve esos árboles y lo primero que uno piensa es, bueno, agarro y me creo una estructura de objetos en la memoria donde tengo un nodo, el nodo tiene asociado si es un lenguaje basado en apuntadores a todos sus hijos, si es un lenguaje que no basado en apuntadores, bueno, tendrás un arreglo con todos los hijos, y eso es un arreglo con todos sus hijos, entonces como que ya uno lo empieza a pensar como que tiene todo el árbol en la memoria pero ¿qué pasa? Suponete que vos tenés esa estructura, ¿no? Cuando tenés que decidir cuál es el siguiente nodo, de alguna manera tenés que tener a la mano cuáles son los nodos que todavía están disponibles para ser explotados. Y a esos nodos a los que vos tenés que, dentro de todos esos nodos, tenés que buscar cuál es el que tiene el menor valor de F, que es G más H, ¿no? El menor valor de F. Entonces, piensen un poco en la estructura de datos. ¿Por qué? Porque acá uno de los desafíos con los que nos vamos a encontrar cuando programemos todo esto, el template simulado, el algoritmo genético, es la performance, digamos, ¿no? Porque, como les digo, todavía el peor de los casos en A estrella es OV a la D. Entonces, y cuando van a ver con los ejercicios están encadenados, entonces, el de A estrella es relativamente fácil porque vos le vas a mandar unos poquitos casos para que vaya y resuelva. Pero después, cuando el de A estrella lo metas dentro del template simulado, ahí ya lo va a llamar muchas más veces. Y cuando lo metas todo eso dentro del algoritmo genético, la cantidad de veces que se va a llamar es brutal. Entonces, tenemos que ir optimizando esas cosas. Profe, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si cuando yo calculo el G más H, hay 2 nodos que tienen ese mínimo? En realidad ahí no hay preferencias, digamos. O sea, se puede elegir aleatoriamente uno o el otro. No importa en realidad. ¿Por qué? Porque en algún punto, o sea, o bien esos los 2 nodos son meta, en cuyo caso, bueno, elegiste una de las 2 metas aleatoriamente y sigue siendo el óptimo, porque no es mejor ni peor que la otra. O si hay que seguir expandiendo, cuando expandas ese nodo, suponiendo que la heurística sea admisible y consistente, el valor de F va a ser mayor y te va a obligar a ir a expandir el otro. Entonces, como lo que te puede pasar es que tengas 2 rutas que son muy parecidas y empiece a oscilar el algoritmo. Entonces, expando un nodo en una y lo obligue a expandir el nodo en la otra y después lo obliga a expandir el nodo en este, después en la otra, en la otra, en la otra, en la otra y va avanzando como así, como en un paso, suponiendo que fueran muy parecidas, hasta que en algún punto empiecen a diverger. Entonces, en algún punto alguna puede ser más larga que la otra. Y si no vas a llegar a la meta, si son 2 rutas exactamente iguales, vas a ir oscilando entre esas 2 rutas hasta que llegues a la meta en alguna de ellas. Claro, eso es lo que estaba pasando en el código, que empezaba a dar vueltas y llegaba, pero el camino era súper largo. No, bueno, pará. Una cosa es que vos tengas 2 rutas o n rutas que sean igualmente buenas. Sí. Y otra cosa es que te quedes dando vuelta en círculo. Ahí ya me parece que puede haber un error en el algoritmo. Claro, sí, sí. Eso me pasa que... Suponete, vos tenés una estantería así, ¿no? Sí. Y vos estás parado acá justo en el medio de un pasillo y tenés que ir justo al mismo lugar, pero del otro pasillo. Vos ahí tenés 2 rutas que son iguales, o sea, me voy por acá o me voy por acá. Es la misma longitud. Obviamente el robot en ese caso, o el piquinista, no va a ir
caminando y yendo de un lado al otro. O sea, eso se hace de antemano. O sea, lo que Bien. estás haciendo, el algoritmo le va a decir, después le va a decir al final cuál es la ruta que tiene que seguir, pero para encontrar esa ruta más corta, a lo mejor va a ir explorando este nodo de acá, después este de acá, después este de acá, y va subiendo, hasta que en alguno de los dos puntos llega primero al nodo de destino, que por cuál de las dos rutas va, si son exactamente iguales las dos rutas, y va a ser medio aleatorio cuál es la que le toca. Pero en definitiva, para nosotros es lo mismo, porque cualquiera de las dos es igual de eficiente. Bien. Ahí tenemos, eso sería, ya que trajiste eso a colación, eso sería un caso degenerado en el cual a estrella terminaría siendo, la complejidad algorítmica terminaría siendo el peor de los casos. Suponete que vos tenés un árbol en el cual todas las ramas te llevan a una solución y todas tienen el mismo costo. Ahí lo que te va a hacer es va a ir ciclando entre las distintas ramas y va a ir expandiendo, termina siendo como una búsqueda en amplitud. Bien. ¿Me siguen lo que les digo? O sea, es un caso medio degenerado porque, bueno, te tiene que tocar que todas las rutas sean exactamente iguales y todas te lleven a un nodo meta. Pero bueno, ahí tienen un ejemplo. Muchas de las cosas que vemos en los libros es como matemática, básicamente, ¿no? Entonces dice, bueno, si existe la posibilidad, vos tenés que decir que el peor de los casos es vos veas la D. Pero, ¿por qué aparecen las heurísticas? Porque, bueno, en el caso promedio, que el caso promedio puede ser el 80% de los casos, el 70%, el 90% de los casos, funciona mucho mejor, funciona logarítmicamente, o sea, con una complejidad logarítmica. Entonces eso generalmente en la vida real es suficientemente bueno como para decir, bueno, justifica que implementé este algoritmo. Sí. ¿Está claro? Entonces, Sí. por ahora, ¿qué nos llevamos de esta clase? Entonces, algunas cosas del manejo de Git, el tema de en A estrella que tenemos que hacer el bookkeeping y tener las estructuras de datos más o menos a la mano, es decir, tener más o menos a la mano cuáles son los nodos que tengo que poder expandir y en general lo que yo les recomiendo es cuando uno expande un nodo y genera, entre comillas, los hijos, ahí nomás ya calculen el valor de f y lo dejan guardado en el nodo. ¿Ok? Entonces, si vos mantienes una lista con los nodos que están disponibles para ser explotados, se limita a mantener esa lista ordenada, o a ordenar esa lista en base al valor de f. Entonces, de hecho, cuando lo explotan, ahí nomás pueden ordenarla, y si la mantenés ordenada, siempre el que tenés que tomar, suponete, si es de menor a mayor el ordenamiento, el que tenés que tomar es el primero. ¿Me siguen lo que les digo? Y después cuando expanden ese nodo, agarran los nodos hijos de ese nodo y los meten a esa misma lista y la vuelven a ordenar. Entonces la van manteniendo ordenada la lista. Entonces siempre vos vas sacando el que tenés adelante. Hasta que en algún punto empezás a llegar a las hojas y ya no agregás más nodos a la lista, y lo que vas haciendo vas sacando hasta que llegas a la solución. ¿Me siguen? Más o menos, pero creo que lo vamos a... Bueno, miren, ¿saben qué? Hasta que no le metan mano al código no me van a entender lo que les estoy diciendo. Entonces, Sí. métanle mano al código. Me gustaría que el jueves cuando lleguemos a la clase, la idea sería que ocupemos la primera parte de la clase, tipo la primera hora y media de la clase, en ver los avances que han tenido y las dudas, y el último ratito, 20 minutos, media hora, como para introducir el tema de búsqueda local, para que ya el lunes, de nuevo, el lunes ya no volverá a hablar de teoría y empezar a ver cosas más prácticas, ¿no? Si esta clase la vamos a mantener virtual, estén preparados para tener los IDE abiertos. Yo también voy a preparar un poco más la máquina porque la verdad es que no lo tenía muy preparado para esta clase, pero tener más a la mano las cosas para mostrar código, compartir la pantalla y si alguno tiene algún problema y que todos aprendamos de todo. Díganme, ¿quién me llamó? Sí, yo tengo como una consulta de interpretación. En el ejercicio 1 no entiendo bien cómo sería el árbol, de cómo estarían comunicadas las estanterías o cómo sería, no entiendo la interpretación. En el video que está en la página se entiende mejor todo lo de las estanterías y eso. Ah, bien, hay un Donde video. explica lo de estrella. Ah, pero... ¿Qué cosa, perdón? ¿En dónde decís, Luciana? En el video donde explica cómo hacer el ejercicio de la estrella, que es un dibujo con las estanterías. Acuérdense que en cada unidad están las clases teóricas, pero al final digamos, en la parte donde dice práctico, están los videos de las guías prácticas. O sea, esos también véanlos, porque ahí explica un montón cómo se resuelve el algoritmo. O sea, yo
En algunos casos muestro código, pero en la mayoría de los casos sí, lo que hago son dibujitos de cómo se va generando el grafo y cómo se convierte una cosa en la otra. Cómo se convierte la matriz, digamos, el plano de planta del almacén en un grafo que vos podés explorar con un algoritmo. Claro, esa era la duda, pero bueno, veo el videito y... Sí, mirate sí, porque ya estamos como en time, yo tengo que cortar ya, pero míratelo el videito. Y el jueves lo vamos discutiendo y lo vamos repasando. Profe, una pregunta, una última. Decime. ¿Se pueden pasar tutoriales y ese tipo de cosas que tengamos de antes? Yo sé que la idea es que lo hagamos nosotros, pero por ahí hay cosas rescatables a veces. Mira, en el fondo, lo que yo quiero es que ustedes aprendan, ¿ok? Ahora, lo que yo no voy a aceptar es que copien y peguen un algoritmo o que se lo bajen de otro lado. Ahora, si tenés un tutorial y lo explica y después ustedes lo programaron, me parece que a los efectos prácticos funciona porque lo tienen que entender. Yo después les voy a preguntar cómo funciona, ¿no? Bien, bien. Entonces, Sí. Es que justo tiene un par de cosas de optimización bastante interesantes. Bueno, listo, y las vamos compartiendo. Hay algunas cosas de optimización, lo que pasa es que no quise entrar ahora más en detalle, pero hay algunas cosas de optimización que no las tienen que implementar en el algoritmo estrella en sí mismo, pero vamos a implementar una caché, porque eso soluciona mucho los problemas en los otros algoritmos. O sea, lo que vamos a hacer es como una mamushka, básicamente, ¿no? Léanse todo el práctico y después se concentran en el ejercicio 1, pero lean todo el práctico para ver cómo están encadenados los ejercicios. Okay. El de A estrella les resuelve el problema de ir de un lugar al otro del almacén. El del temple simulado es como un problema más abstracto en el que yo les voy a dar una lista de posiciones y ustedes tienen que encontrar el camino circular más corto entre esas posiciones. Pero ¿qué pasa? Parte de la solución de ese problema es encontrar el camino más corto entre dos posiciones. Entonces, como que el de A estrella le va a servir al de temple simulado para el cálculo de la función de energía. Y el tercer ejercicio, que es el de algoritmo genético, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a, dado un conjunto de órdenes de pedido, que es lo más común que nos piden, que tiene un montón de productos, ¿cómo nos conviene organizar el almacén? ¿Qué producto nos conviene poner en cada posición para minimizar la distancia recorrida promedio de las órdenes? Entonces ahí vamos a tener que usar el temple simulado, que a su vez usa la estrella. Entonces cuando ustedes meten todo eso uno dentro del otro, cuando yo diseñé este ejercicio hace como 3 o 4 años, el primer año, claro, lo que les pasaba es que cada vez que el algoritmo genético tenía que calcular la función de fitness, tenía que resolver el temple simulado, y el temple simulado cada vez que tenía que calcular la función de energía, tenía que resolver la estrella. Entonces resulta que era lentísimo, entonces teníamos que trabajar con problemas mucho más chiquitos. Entonces el año siguiente ahí es donde se introduje el tema de la caché, que cacheáramos los resultados. O sea, una vez que vos calculaste el camino más corto entre dos posiciones, más allá de qué producto tenés en una posición y qué producto tenés en la otra, el camino más corto entre dos posiciones es siempre el mismo. Entonces, pero eso no está metido dentro de la estrella, o sea, está metido fuera de la estrella o en una cáscara que va por afuera de la estrella. Entonces, por ahora no les hace falta meterse en eso, pero lean el práctico entero para que tengan todo el contexto. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos, los dejo. Ahí les voy a poner una clase. En realidad no les voy a poner una clase de consulta. Hagamos una cosa. Si ustedes van, no sé si les he evacuado todas las dudas, pero si les surgen consultas cortas, me las hacen por Slack. Si vemos que hace falta, ahí ponemos una reunión y la programamos la reunión y les aviso, y el que quiere venir a la reunión viene. O sea, no quiero dejar una reunión fija ahí necesariamente, estar con el Meet prendido por las dudas, sino que hagámosla on demand. ¿Les parece? Profe, entonces los viernes no hay nada. No, los viernes no va a haber nada. Si yo no llego a resolver el problema y tuviéramos que ir presencialmente, sería el lunes y jueves. ¿Listo? Bueno. Y acá lo otro, yo sé que por ahí me rompe un poco la paciencia, pero probablemente arranquemos más temprano acá. O sea, en vez de arrancar a las 8:30, probablemente arranquemos a las 8. ¿Ok? Bien, mejor. Bueno, profe. Bueno, listo, chicos. Hasta luego. Nos vemos el jueves. Igualmente, cualquier duda que tengan, me van preguntando por Slack. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Profe.